Bueno, la cosa se pone seria, ¿eh? Hoy vamos a hablar de un tema importantísimo. Esperaros que me conozco esto. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para los ciclistas chicos y chicas, y para sus familiares, porque vamos a hablar de la próstata. Vamos a hablar de qué es la próstata y sobre todo de los problemas que se asocian entre ciclismo y próstatas. Si es verdad que el ciclismo es algo perjudicial para la próstata, hasta qué punto es perjudicial y las cosas que tenemos que tener en cuenta, los avisos, las alarmas que tenemos que tener en cuenta para saber si realmente estamos bien o mal de esta parte de nuestro cuerpo que es tan importante. No me entretengo más, nos metemos de lleno en un vídeo científico, vamos a hablar de ciencia, de qué dice la ciencia sobre esto y vamos a ver qué conclusiones sacamos. Soy Juan P. Vázquez, esto es Planeta Triatlón, cabecera y empezamos. Bueno, como digo, va a ser un vídeo un poco más científico. Vamos a hablar de dos estudios científicos que he encontrado en PubMed. PubMed es el Google de la ciencia, o sea, cada vez que queréis buscar algo que se haya estudiado y que tenga una validación científica, pues os podéis meter ahí y es como un buscador, o sea, ponéis las palabras clave y a partir de ahí pues saldrá información que tenéis que ir leyendo y tenéis que ir descartando. Habrá cosas que os interesen mucho y otras menos, y habrá cosas que realmente se ajustan a lo que tú estás buscando y otras que puede que te den unos resultados que realmente no están tan validados porque las muestras que han cogido son pequeñas o porque la forma en la que han hecho el estudio no es como tú quieres después de ese resultado. O sea que tenéis que ser un poquito críticos también con lo que vais a leer dentro de esto. Pero bueno, como digo, PubMed, el Google científico para todo el mundo. En PubMed, ¿qué he encontrado? Pues he encontrado dos artículos, bueno, he encontrado varios, pero bueno, he ido descartando, como digo, y me he quedado con dos. Uno que habla de chicos y otro que habla de chicas. El primer estudio, el de los chicos, un estudio con 1.635 ciclistas a los que se les hace una serie de preguntas y se sacan unas conclusiones. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta de este estudio? Pues que la mayoría de esos 1.600 y pico de ciclistas, la mayoría son mayores de 50 años. Son de origen caucásico, podrían ser, por ejemplo, de origen más oriental o de origen lo que sea. En este caso, este estudio son caucásicos. Recordad que nosotros los europeos somos caucásicos, la mayoría. Y se ha tenido en cuenta que sean ciclistas que hayan estado en contacto con la bicicleta durante al menos 10 años. O sea, son ciclistas que llevan más de 10 años practicando ciclismo. A partir de aquí, ¿qué datos tenemos? Nos dan tres datos. El primero, el 22% de esa muestra tuvo o tenía disfunción eréctil. El segundo, el 30% de la muestra tenía dolor genital. Y tercero, el 57% de la muestra tenía entumecimiento. Este estudio lo que hace es que valora esas tres cosas: la disfunción eréctil, el dolor genital y el entumecimiento. Y con esos porcentajes pues nos dice que el entumecimiento y el dolor genital nos crean una disfunción eréctil en el momento que son problemas que nos aparecen de manera temprana. Es decir, si nosotros salimos con la bicicleta y antes de llegar a una hora, estamos pedaleando y cuando llevamos 40 o 50 minutos o media hora empezamos a tener problemas en los genitales, pues eso sí nos puede llevar a una disfunción eréctil. Aquí, como digo, pues han cogido muchas variables y dentro de esas variables, una de las cosas que descartan es el uso del sillín. O sea, no se asocia ninguna de estas tres cosas, ninguno de estos tres problemas, a el uso de un tipo de sillín o al uso de otro tipo de sillín, por lo que el sillín no va a ser determinante en cuanto al entumecimiento, al dolor o a la disfunción eréctil. ¿Qué nos dice el estudio este en las conclusiones? Pues nos dice que tengamos cuidado porque, como decía al principio, la mayoría son mayores de 50 años. Ahora hablaremos un poco más adelante de qué pasa con los mayores de 50 años. Así que bueno, nos anotamos eso ahí. Es verdad que surgen problemas, pero ojo, había muchos mayores de 50 años. En cuanto al estudio de las mujeres, pues nos da unos datos muy parecidos. En este caso no son 1.600 y pico de deportistas lo que cogieron, sino que el estudio se basa en 875 mujeres. Les hacen una serie de preguntas también, comparan los datos que van obteniendo y aquí, pues bueno, por ejemplo en este estudio pues nos dicen que preguntaban sobre todo los recorridos de bicicleta que hacían, el tipo de superficie por el que iban, las horas que hacían sobre la bicicleta, la frecuencia en días que usaban la bicicleta. O sea, había una serie de preguntas, unos cuestionarios y a partir de ahí pues empezaron a sacar las conclusiones igual que en el primer estudio. Las conclusiones, como digo, son muy parecidas a las anteriores, es decir, el entumecimiento sí que creaba problemas en la disfunción sexual. Entonces, ese entumecimiento sí puede ser algo importante.
Como decía antes también, no tanto porque haya un entumecimiento, nos decía en el estudio, por ejemplo, que si eso se produce cuando ya llevas muchas horas, pues bueno, puede ser normal, vamos a entenderlo así, pero sí es verdad que es un problema cuando aparece de una manera muy temprana, justo cuando sales a entrenar, justo cuando llevas media hora aparecen esas molestias, pues bueno, ahí sí que tienes que tener un poquito más de cuidado y írtelo controlando un poquito más. ¿Cómo podemos saber entonces si estamos teniendo un problema de próstata? ¿Cómo sabemos si realmente estamos fastidiados con este tema? Pues hay varias formas de hacerla. La primera, hacerte una prueba de PSA, que es el valor indicativo, que ahora hablaremos también de él, con el que se sabe si realmente estás teniendo problemas de próstata. Y por otro lado, se puede saber cuando pasan dos cosas. La primera, cuando orinas con mucha frecuencia, estás montado en la bicicleta y tienes que parar muchas veces a orinar. Eso es un indicativo de que algo está pasando con tu próstata. Y segundo, que cuando orines tengas demora al comenzar, o sea, que te cueste un poquito el orinar. Esas dos cosas las podemos controlar nosotros, día a día. O sea, cada vez que salimos en bici, si vemos que estamos orinando con mucha frecuencia, pues podemos decir, oye, pues ojo, que a lo mejor tenemos aquí un problema. O, como decía, no tanto orina mucho, sino que cuando orine tarde mucho tiempo en salir la orina. Pues bueno, esas cosas sí que nos las podemos ir controlando nosotros. Y bueno, hemos hablado de próstata. La próstata es donde se crea el semen, es donde se produce el semen, que es el líquido, el fluido en el que van los espermatozoides. O sea, en el caso de que tengamos un problema de próstata, pues eso nos va a afectar a nuestro semen y a nuestra reproducción sexual. Por eso decía antes que es un problema que podemos tener los ciclistas y las ciclistas. Las ciclistas tienen molestias a nivel de su aparato reproductor también femenino, pero los ciclistas tenemos el problema de que ese semen será de peor calidad o será de lo que sea porque estará afectado la próstata. ¿Qué nos dice aquí también los estudios? Nos dicen que la próstata viene siendo en una persona sana del tamaño de una nuez. Cuando superamos los hombres los 50 años, esas próstatas se ven incrementadas en su tamaño, o sea que se producen variaciones en la próstata, aumenta su tamaño a partir de los 50 años. Por eso decíamos al principio, en el primer estudio ese de hombres que dijimos, que había que cogerlo un poco con pinzas porque esos problemas se estaban produciendo, pero las muestras eran de mayores de 50 años. Entonces, bueno, hay que tenerlo todo en la cabeza y, como digo, cogemos cositas que nos puedan interesar, pero siempre sabiendo que lo que estamos leyendo es eso, son mayores de 50 años, sabemos que hay más riesgos mayores de 50 años, entonces, bueno, hay que verlo todo desde esa perspectiva. Porque, ¿qué nos dice también la ciencia? Nos dice que no hay relación entre el ciclismo, una próstata con un mayor tamaño y cánceres y tumores de próstata. Entonces, el ciclismo no nos provoca, o sea, no es la clave de un cáncer, por ejemplo. No hay asociaciones hechas en las que una persona por hacer ciclismo tenga más riesgo de tener un tumor en la próstata. Sí es verdad que el ciclismo nos puede crear esa pequeña inflamación de la próstata. Eso sí nos lo dice. O sea, ¿va a haber inflamación de la próstata por ciclismo? Sí. ¿Tenemos más riesgo de tener tumores? No. En principio la ciencia nos dice que no. Este valor de referencia que hablábamos antes, el PSA, que se mira en esas pruebas que se hacen específicas para saber el estado de la próstata, pues esos estudios del PSA nos dicen que en mayores de 50 años haya un aumento del tamaño de la próstata en un 9,5%. Volvemos a lo de antes, más de 50 años hay que tener más cuidado, esa próstata crece y esa próstata hay que tenerla controlada con valores de PSA. Esa prueba de la subida del 9,5% se hizo con ciclistas a los que, una vez que terminaron una ruta ciclista, pues a los 5 minutos se le tomó el valor de referencia, el PSA y se vio que tenían ese 9,5% de mayor tamaño en su próstata. Así que, como referencia importante del PSA, tenéis que tener en cuenta que si os hacen una prueba para saber el estado de vuestra próstata, tenéis que tener en cuenta dos cosas. La primera, que no hagáis, previo a la prueba de PSA, que no practiquéis ciclismo en las 24 o 48 horas previas a esa prueba de PSA, y que tengáis una eyaculación también previa a esa prueba. Con esos datos, ese PSA que te va a dar, pues no te dará unos datos falsos, serán más reales y no estarán condicionados por ese ciclismo que has estado haciendo en los últimos días. Yo tengo aquí detrás sillines, os voy a enseñar algunos y vamos a ver un poquito los tipos de sillines que hay y cómo funciona lo del agujero prostático o antiprostático que llamamos todo. Mirad, lo que sí nos dicen en cuanto al entumecimiento y eso es que se produce por mayor presión en la zona genital. Por ejemplo, en triatlón,
¿Por qué se usan sillines más anchos? ¿Por qué se usan sillines más blanditos? Pues por eso mismo, porque la pelvis aquí, al ir con la cadera un poquito más cerrada, vamos más acoplados hacia debajo, pues puede ser que tengamos más presión en la zona genital. Por eso la mayoría tienen un huequito en medio y por eso suelen ser más blanditos. Tienen otra serie de problemas. Este en concreto tiene otra serie de problemas que bueno, ya tengo comentado por aquí en algún otro vídeo, pero bueno, que sepáis que lo importante es que no haya mucha presión. Este otro, por ejemplo, que ya lo he enseñado también por ahí en algún vídeo, pues fijaros la forma que tiene y fijaros el pedazo de agujero que trae para aliviar la zona de la próstata. Pues bueno, son sillines que pueden venir bien. Puede que no, también, porque son muy duros. Este en concreto tiene unos filos muy duros y a veces crean problemas por presión en todo este filo, pero es verdad que pueden ayudar. Todo es verlo en un estudio biomecánico y ver cómo funciona la cadera encima del sillín en el estudio, así que son cosas que se pueden ver. Los sillines normales, los de punta más larga, este de hecho no es de los que tiene la punta más larga, pero estos cada vez se están usando menos. Son sillines que al tener la punta más larga, la zona de presión es también más amplia, así que nos producen más presión en la zona genital. Este tipo de sillín se usa mucho, pero cada vez se está usando menos y se está optando por sillines un poquito más cortitos. Quiten un poquito más de la punta para que no haya tanta presión. Ese sillín con menos punta y con todo, pues un estilo a este, os lo enseño. Este sillín, por ejemplo, pues tiene la punta más cortita, es más recortadito en la punta y tiene su agujero con la zona un poco más relajada para que no haya tanta presión en la zona genital. Como digo, todo esto siempre visto en un estudio biomecánico, viendo a ver qué pasa con nuestra cadera cuando está aquí apoyado y viendo también un poco las distintas posiciones con distintas intensidades, para ver si la intensidad es más fuerte, tenemos distinto apoyo en el sillín y se producen presiones en otros sitios, que eso se puede controlar o con plataformas de presiones sobre el sillín o comparando, o sea, viendo en 3D qué está pasando con la cadera en el momento que se suben o se bajan los vatios de potencia mientras se hace el estudio biomecánico. Así que poco más. Creo que con la ciencia, con los estudios estos que os he hablado, pues hemos aclarado algunas cosas, sobre todo para mí lo más importante es que no se asocian problemas de tumores a ciclistas. Así que, bueno, espero que os haya servido de ayuda, espero que os haya gustado este vídeo. No sé si tenéis alguna consulta o algo, la podéis dejar, como siempre os decimos, abajo en comentarios. A mí, como siempre os digo, que me sigáis en redes sociales en @JuanPVázquez. Vamos a ver si llegamos a los 10.000 seguidores pronto y os pueda poner enlacitos en el Swiss App este. Y poco más, que seáis buenos, que entrenéis mucho, que estéis pendientes de cómo orináis cuando estáis en la bicicleta. Acordaros la frecuencia y si os cuesta trabajo empezar a orinar. Y poco más, que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.